México está viviendo horas de máxima tensión tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación. El operativo de fuerzas mexicanas y estadounidenses desató bloqueos, incendios y enfrentamientos en varios estados de ese país, encendiendo también las alertas ante una posible ola de violencia. Fue una tarde normal que se transformó en una tensa y violenta jornada luego que se confirmara el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, a manos de las fuerzas mexicanas. El Mencho era el líder indiscutible del cartel Jalisco Nueva Generación. Después de la pandemia y de la captura del Chapo Guzmán, su rival histórico, el cartel de Sinaloa, se ha convertido en la estructura más importante o el cartel más importante de narcotráfico y otras economías ilícitas en México. Uno de los episodios más importantes en la historia del crimen organizado a la fecha. El Mencho era el capo quien movía los hilos del cártel Jalisco Nueva Generación, que además era blanco de los Estados Unidos. La tensión entre los residentes de los estados cercanos a Jalisco es evidente. Federico Cárdenas tuvo que encerrarse en su hogar para resguardarse por la emergencia. Sí, nos sentimos con temor, la verdad. Hay muchos rumores que no sabemos si son ciertos o no, pero pues estamos en una situación de que no sabemos la incertidumbre y de lo que pueda pasar. No nos sentimos seguros, no, ni estando en casa y pues con muchas dudas, ¿no? Si bien se presume que su muerte fue un enfrentamiento contra las fuerzas de México en colaboración con Estados Unidos, momentos antes delincuentes bloquearon distintas vías de los estados de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas con vehículos incendiados y quemaron varios negocios en Guanajuato en medio de enfrentamientos con fuerzas federales de seguridad que realizaban un operativo en la zona. Va a ser muy difícil que hoy la población y la presidenta pueda lograr un discurso que se crea de que fue de manera libre y no que estuvo la mano de Estados Unidos, que sabemos que le está pidiendo una gran lista de narcopolíticos a Claudia Sheinbaum. Expertos indican que las horas siguientes serán clave, ya que la incertidumbre está en quién tomará el mando de la organización, recordando también la rivalidad existente con el cártel de Sinaloa y otros grupos subversivos del país que podrían sumar una escalada de violencia en los próximos días. Lo que podemos esperar después de esta noticia es mucha violencia, mucha lucha por el poder, y eso no va a suceder rápidamente. Esto va a tener probablemente efectos bastante prolongados en el tiempo. En redes sociales se han difundido un sinfín de imágenes de lo sucedido. Incluso algunos evidencian una toma del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Sin embargo, desde el aeropuerto indican que todo es una psicosis generada por los pasajeros. Aquello fue republicado en redes sociales por el propio gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Es importante precisar que no se han registrado incidentes al interior de las instalaciones, sino a una psicosis presentada entre los pasajeros. Por ahora, lo que se espera en las próximas horas por parte de las fuerzas de México es mantener el control de la seguridad de Jalisco, considerando que la organización esté viviendo una disputa por ocupar el lugar que le perteneció al Mencho. Y tras la sanción impuesta por Estados Unidos a 3 funcionarios de gobierno de nuestro país, la Embajada de China en Chile acusó de monopolio al país norteamericano, considerando que las acusaciones respecto al proyecto de cable submarino que provocó la sanción serían, según ellos, infundadas y que la idea está recién en fase de evaluación. Nuestro gobierno jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile, por supuesto, ni de ningún otro país. La seguridad regional fue el motivo que entregó el Departamento de Estados Unidos para cancelar las visas de 3 funcionarios de gobierno, una sanción inédita luego de que el gobierno de Chile iniciara estudios respecto a un ahora polémico proyecto. Hablamos de Chile-China Express, el cableado de fibra óptica que uniría Valparaíso con Hong Kong y que a juicio de Estados Unidos sería algo que socavaría la seguridad, considerando que el cable Humboldt, aprobado en 2025 con Australia como intermediario, cumpliría una función similar. Hay algunas diferencias, por supuesto, en la implementación. Ahora, lo que se hace es enterrar un cable submarino. Dentro de este cable van una serie de reformas
reforzamiento de lo que en el núcleo va a haber una fibra óptica. Chile hoy en día ya está conectado por cable submarino. Agregar otras es simplemente agregar redundancia. En la actualidad, hay 8 redes de cables de fibra óptica operativas en Chile, 5 de ellos internacionales y 1 adicional, el cable Humboldt, aún en proceso de ingeniería. Sin embargo, el proyecto liderado por la empresa China Mobile generó la desconfianza del país norteamericano, no sin una respuesta desde la Embajada de China en Chile, que incluso acusó a Estados Unidos de querer mantener un monopolio de telecomunicaciones. La sanción implementada por Estados Unidos demuestra un obvio desprecio por la soberanía, la dignidad y los intereses nacionales de Chile y exhibe su naturaleza hegemónica y despótica, lo cual ha provocado profunda desaprobación y fuerte rechazo. Estados Unidos, obstaculizando este proyecto con acusaciones infundadas, no tiene otra intención que mantener su monopolio de las telecomunicaciones internacionales. Respuesta de la Embajada China ante la acusación de Estados Unidos contra nuestro país por supuestamente comprometer infraestructuras críticas de telecomunicaciones, una acusación que según los expertos podría entenderse de la siguiente forma. Aquí la seguridad se entiende cuando también por capas. Yo voy a hablar de la primera capa, es la física, donde yo me conecto físicamente de un puerto a otro y después van creciendo en otras instancias, generar vulnerabilidades, por supuesto, estás conectando físicamente, es como que, no sé, te pudieras conectar a un backbone principal de un banco. ¿El banco estaría de acuerdo? Por supuesto que diría que no. Por su parte, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, uno de los 3 funcionarios con visa revocada, en entrevista con La Tercera salió a aclarar la discusión del proyecto y señaló que ahora estaría en pausa. El proyecto cuando nos llegó, como todo proyecto de telecomunicaciones, lo estábamos analizando y según los antecedentes que nos dispuso la Embajada de Estados Unidos, nosotros tenemos en pausa el proyecto y ahora tenemos antecedentes nuevos que tenemos que evaluar correctamente para ver cuáles son los pasos a seguir. De esta forma, el proyecto queda en suspenso en un contexto de alta tensión, donde Estados Unidos no ha dado pie atrás a las sanciones. Soy Cucarachín venciendo al terraplanismo. Ya, volvamos como Cucarachín de vuelta a nuestro planeta Tierra. Vamos a hablar de lo que ha sucedido hace algunas horas atrás en Mar-a-Lago. Alerta nuevamente en ese lugar la mansión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Florida, porque el servicio secreto y la policía local confirmaron que dispararon y mataron a un hombre armado con una escopeta durante la madrugada del domingo. Según informaron los servicios policiales, el hombre de unos 20 años violó el perímetro de seguridad del resort en Palm Beach. El presidente, eso sí, Donald Trump, no se encontraba en la mansión ni en sus terrenos al momento de esta alerta, pues actualmente él está en la Casa Blanca durante este fin de semana manteniendo algunas reuniones. Las autoridades señalaron que el hombre llevaba una escopeta y un bidón de combustible cuando fue visto en la puerta norte del complejo turístico. Y a eso de las 1:30 de la madrugada, hora local, ocurre toda esta situación cuando estos 2 agentes del servicio secreto y un ayudante del sheriff del condado de Palm Beach se confrontaron al hombre y le ordenaron que soltara los 2 objetos, esta escopeta y este bidón. El hombre hizo caso, dejando esta bombona de gas, pero levantó la escopeta, dijeron, a posición de disparar, según la policía y el servicio secreto, lo que provocó que las fuerzas del orden tuviesen que abrir fuego, así abatiendo a este sujeto. El hombre fue declarado muerto en el lugar de este incidente, mientras que ningún agente del orden resultó con lesiones. Ahora es el FBI el que ha tomado esta investigación, mientras que no se conocen todavía los motivos ni la identidad de este sujeto para tener un mayor detalle. Y hay que recordar además que en 2024 un hombre intentó también ingresar a ese complejo con un arma, intentando matar al presidente, se ha considerado como un intento de asesinato al presidente en Mar-a-Lago, y fue frustrado en ese intento. El hombre fue condenado durante este año, finalmente, en un nuevo hecho que marca lo que son los perímetros de Palm Beach, una de las zonas tal vez más vigiladas finalmente en el estado de Florida, debido a que el presidente de los Estados Unidos normalmente está viajando hasta ese lugar durante los fines de semana, incluso entre semanas.